Sí, profe, está acá conmigo. Ahora prende el micrófono. Bueno, Presente, profe. muy bien. Y creo que no me falta nadie más. ¿Alguien a quien no haya nombrado? Yo, profesora. Durán Paloma. ¿Cuál es su apellido? Durán. A ver, aguárdeme. Durán. Acá está. Bueno, listo. ¿Estamos? Gracias. De nada. ¿Listo? Listo. Estamos todos. Bueno. Miren. Perdón que voy a hacer un poco de ruido con mi mate, pero necesito hidratarme. Miren chicos, estuvimos hablando con sus colegas más temprano que a partir de la semana que viene vamos a comenzar la simulación en el instituto, ¿no? Una simulación que ha sido fruto del esfuerzo docente y del instituto, ¿no? Porque se acondicionaron varios espacios en el instituto para poder colocar estas salas de simulación, ¿bien? Ustedes se preguntarán qué es una sala de simulación, qué es la simulación. Bueno, miren, la simulación justamente los va a acercar a Es la de ustedes, su teléfono. ¿sí? Los va a acercar a ustedes a la realidad hospitalaria. ¿En qué sentido? Se les va a presentar a ustedes en la simulación un área, una unidad de cuidados muy parecida, muy similar a lo que ustedes van a vivir en el hospital, ¿bien? Eh, claro que dista, lógicamente, de lo que es en la realidad hospitalaria, ¿no? Pero sí Profe, es un ¿pueden gran apagar los acercamiento. micrófonos? Sí, chicos, silencien los micrófonos porque veo que hay varios micrófonos que están encendidos, ¿sí? Y no se escucha bien. Ahí está. Entonces, les decía que esta simulación a ustedes los va a acercar bastante a lo que es la realidad hospitalaria, ¿no? En el que ustedes van a tener una cama con un paciente que es un muñeco, ¿no? Eh, y que está, digamos, en una cama de estas que yo les hablaba, una cama especial de hospital, bien, donde está todo condicionado para que sea lo más real posible a la sala del hospital. En la simulación se les presenta a ustedes un caso clínico, bien, de un paciente X con una determinada patología. Si bien ustedes no van a, digamos, no vamos a trabajar sobre la fisiopatología en sí, porque ustedes lo van a ver recién el año que viene, sí vamos a trabajar en estas técnicas no invasivas que estamos viendo hasta el momento y las que van a seguir a continuación, porque la simulación se pretende que se extienda hasta el mes aproximadamente de septiembre, octubre, que es cuando ustedes van al hospital. Bien. Entonces, como les decía, se les presenta un caso clínico en el que ustedes van a tener que desempeñar las técnicas aprendidas. Hasta el momento nosotros hemos visto unidad del paciente, bioseguridad, anamnesis y examen físico, y vamos a incluir signos vitales, ¿bien? Que es lo que empezamos a ver en la clase pasada y lo que vamos a terminar de ver hoy, ¿sí? Bueno, todas estas técnicas van a ser aplicadas en casos clínicos a partir de la semana que viene. ¿Qué es lo que se hace en el simulador? Primero, yo les presento el caso clínico, ¿bien? Hago yo primero la simulación con el paciente, es decir, cuáles son las técnicas, cómo lo tienen que hacer, qué van a hacer con el paciente, ¿sí? Y después lo tienen que hacer ustedes con el paciente, ¿sí? Yo les voy a pedir que ustedes ya vayan sacando del libro de gabinete los checklist, desde unidad del paciente hasta signos vitales, porque se nos va a evaluar con esa hoja del checklist. Cada uno tiene que tener sus propias hojitas, ¿verdad? Así es que al menos vayan sacando esas hojitas, ¿sí? Para que las tengan a partir de la clase que viene. Bien,
Con- ¿Me puedo repetir porque no se entendió mucho? Chicos, hablen de a uno porque no se escucha. Sí, ¿Qué hojas eran las que íbamos a necesitar? mire, desde la de la unidad de paciente hasta signos vitales, es decir, unidad del paciente, bioseguridad, las normas de bioseguridad, anamnesis y examen físico y signos vitales. Esas son las que tienen que tener hasta el momento. ¿Bien? Profe, ¿puedes repetirlo? Lo Vale. dijo muy rápido. Bien, unidad del paciente, normas de bioseguridad, anamnesis y examen físico y signos vitales. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Puede. Usted había dicho que iba a dejar un material que era muy pesado y lo iba a compartir por Classroom. Sí, pero no alcanzamos a terminar la clase pasada signos vitales. Así es que lo voy a dejar esta noche. Cuando yo termine con ustedes, ¿sí? Les voy a pasar después todo este material por el Classroom, ¿bien? Y es más, yo ahora a ustedes voy a comentar los signos vitales que nos quedaban por ver, ¿bien? Y lo voy a hacer rápidamente y les voy a demostrar la técnica, ¿bien? Y ustedes, con el material que yo les envío por el Classroom, que son varios PowerPoint que sale bien explicado cada uno de los signos vitales, ¿sí? Van a terminar de completar el material. De todas formas, en el libro de gabinete están los signos vitales, en el libro de Potter Perry también tiene un apartado muy lindo sobre signos vitales, así es que material tienen de sobra, ¿sí? Pero yo sí voy a cumplir con esto de mandarles a ustedes los PowerPoint sobre los signos vitales, ¿sí? Sale Profe, una bien pregunta. explicado. Sí, En la clase de gracias. gabinete va a estar incluido lo que subió al Classroom, por ejemplo, la escala de Glasgow Sí, o las otras demás que eran sí, para determinar si la próxima exactamente, escala. sí, porque está relacionado justamente con la anamnesis y el examen físico, ¿sí? La Ok. escala del coma de Glasgow, la escala de Braden, ¿sí? Así es que sí, seguro va a ir incluido en algún caso clínico. Eh, Bien, lo que les decía, a partir de la clase que viene, ¿sí? Yo necesito que ustedes vayan, que ya lo habíamos hablado a principio de año, con el uniforme del instituto. Yo sé que se les ha presentado algunas dificultades con el uniforme, ya sus colegas de este plano me pasaron el nombre del señor que les está haciendo los uniformes. Yo personalmente me voy a comunicar con él para ver qué es lo que está pasando, que no les entregan los El hombre uniformes. que hasta el viernes, con suerte, puede que le lleguen los uniformes, porque hasta ahora no tiene ningún talle. De la semana pasada que nos viene diciendo. Profe, una pregunta. Hace dos Sí, semanas preguntando por los uniformes y me dicen que ya llegan, pero nunca llegan. bueno, sí, es lo mismo que estuve dialogando más temprano, como les digo, con sus compañeros con respecto a esto del uniforme, ¿no? Pero bueno, al menos si no logramos solucionar, tenemos una semana casi para solucionar este problema, bueno, ni tanto, creo que como 4 o 5 días. Eh, Les pido sí que al menos respeten esto de ir con el uniforme que tengan. Creo que varios llevaban chaquetas blancas. Bueno, al menos eso, si no logran tener, O sea, una chaqueta entonces, claro, aunque sea blanca. si no lograran tener el uniforme hasta el viernes, el del instituto, bueno, por lo menos, al menos una chaqueta blanca o un uniforme más o menos parecido. No me vayan a llegar el lunes sin uniforme porque no los voy a dejar entrar, ¿eh? Profesora, una consulta. Erwin está tratando de ingresar. Nos pide que le avisemos. Erwin, pero si Erwin me dio el presente recién. Ah, y me acaba de llegar el mensaje. No, no Perdón. es Erwin es otra Erwin, algo así. compañera que ¿Es se otra? llama Huilén Ah, Herwin. Wilén. Ah, he leído mal. Profe, una consulta. Yo tengo un Lambo azul, que es pantalón y chaqueta. ¿Puedo llevarlo hasta que tenga mi uniforme? Eh, Profe, yo tengo uno blanco, todo blanco, ¿lo puedo llevar?
Sí, blanco sí, azul yo creería que no. Ah, Miren, chicos, lamentablemente no es algo que imponga yo, es algo que lo del uniforme lo impone el instituto, ¿sí? Eh, Pero si no están los uniformes, escapa de nuestras manos. No tenemos otro proveedor de... sí, déjenme que yo lo dialogue con el coordinador de la carrera, porque yo no puedo, digamos, pasar por encima de él, disculpen que me he expresado mal, no Sí, puedo sí. pasar sobre las decisiones que él toma, ¿no? Y eso ya escapa, digamos, a lo que yo pueda decidir o no. Como les digo, Claro, eso, porque de última lo compramos blanco y de última que después nos borde el... Pero sé que hasta el mismo ancho de la franjita que tenemos en la manga, algo así nos explicaron. O sea, tienen que ser todos iguales, sí, yo pero la con verdad este que yo con el inconveniente, tema de los uniformes ya no puedo yo, digamos, tomar una decisión porque eso es algo que lo decide el coordinador y la rectora del instituto. claro, claro. Pero sí puedo plantear la problemática, sí, a ver qué solución podemos encontrar. En el caso de que yo lo voy a plantear, lo voy a dialogar con él. Cualquier cosa, seguramente yo voy a estar teniendo noticias mañana o pasado con respecto a esto del uniforme, yo los voy a publicar en la plataforma del instituto, ¿sí? Lo que se decía con respecto al uniforme, ¿bien? Sí, porque Ahora, yo por lo menos personalmente lo tengo que comprar esta semana y bueno, no sé qué para dónde agarrar, la verdad. bueno, de acuerdo. Ahora, sí les voy a pedir algo, varias cosas, que sí tienen que ver eh, con esto de ir formándonos como profesionales y que todos los podemos hacer, ¿bien? Y está relacionado con lo siguiente. Miren, eh, lo que sí les voy a pedir es esto, ¿ven? Estas son uñas de enfermeros, ¿sí? Uñas cortas, sin esmalte, ¿bien? Miren, a mí me encantan las uñas largas, me fascinan y me gusta mucho cómo se ven estéticamente en las mujeres las uñas largas, me gusta mucho, pero soy enfermera, así es que estas son las uñas de un enfermero, uñas cortas y sin esmalte, ¿sí? Y de toda una fundamentación científica, el por qué así las uñas. Y tiene que ver con esto de que nosotros somos vectores, transmisores, ¿sí? de patógenos, de enfermedades, ¿bien? Estamos en contacto todo el tiempo con pacientes, con microorganismos, ¿bien? Así es que imagínense que una de las cosas que más cuidamos los trabajadores de la salud, que deberíamos cuidar, son nuestras manos. Eh, Profe, una pregunta, ¿el lambo lo tenemos que llevar puesto o nos los colocamos en la facu? Porque, por ejemplo, a mí no me dejaban usar ambos en la calle en mi anterior carrera. Lamentablemente no tenemos espacio físico para que se lo puedan colocar en el instituto, ¿sí? Sería lo ideal, de hecho, como hacemos los enfermeros, los trabajadores de la salud cuando llegamos al hospital, que vamos de civil y nos cambiamos, nos ponemos nuestro uniforme en el hospital y antes de salir nos sacamos el uniforme y salimos de civil, ¿sí? Eso sería lo ideal. Pero bueno, en el instituto el espacio físico es reducido, así es que imagínense en que si ustedes se tienen que cambiar, en la comisión de ustedes son casi 80 alumnos y en la otra comisión también, entonces son muchos alumnos, más los alumnos de los otros años, así es que, y el baño es uno solo. Eh, Así que no, tienen que ir ya con el uniforme puesto. ¿Bien? Profe, Eh, una pregunta más, perdón que me interrumpa. Aparte del ambos, ¿hay que llevar algo más? ¿Algún tensiómetro, todo eso que había no, pedido? no, ¿por qué? Eso lo van a usar ustedes en la casa de ustedes para practicar y lo van a llevar al hospital cuando comencemos las prácticas hospitalarias, ¿sí? Ahora, ¿por qué no en el instituto? Bueno, porque en el instituto, como les digo, se han preparado estos simuladores donde existen, ¿sí? Estos elementos para control de signos vitales, es decir, tensiómetros, termómetros, oxímetros de pulso, eh, y estetoscopios, ¿bien? Así es que no va a ser necesario que lo lleven ahora, pero sí
les va a servir a ustedes ahora para practicar entre ustedes, entre sus familiares, ¿bien? Bueno, como les digo, los materiales los van a encontrar ustedes en los simuladores cuando empecemos el lunes, ¿bien? Ah, bien. Bien, bueno, les decía, lo de las uñas cortas, ¿sí? Que tiene toda una fundamentación científica. ¿Por qué? Porque debajo de nuestras uñas, ¿sí? Si yo tengo las uñas largas, imagínense que aquí yo soy portadora entonces de microorganismos que puedo trasladar de un paciente a otro o en el mismo paciente de un área a otra zona del cuerpo, ¿bien? O puedo yo de la calle traer algún germen, algún patógeno y lo deposito en una superficie o en un paciente, o puedo lesionar a un paciente con las uñas largas y al agarrarlo, al tomarlo, puedo llegar a lastimar al paciente también. Así es que es por eso que usamos las uñas cortas, ¿bien? Y sin esmalte. ¿Por qué no el esmalte? Porque el esmalte, ¿sí? Al esmalte también se adhieren los microorganismos. Así es que es por eso que también usamos las uñas sin esmalte. Bien, ahora, ¿qué más? Con respecto al cabello, y ya se los dije desde el primer día de clases, el cabello en las damas tiene que ser cabello recogido con un rodete, no con una cola de caballo. ¿Por qué? Porque miren, imagínense que yo, está bien, me sujeto así el cabello para atender a un paciente. Bien, me hago una cola de caballo, pero ¿qué es lo que pasa? Que mi cabello, bien, yo al agacharme para realizar una técnica con un paciente o control de signos vitales, bien, roza sobre el paciente, bien, o sobre la superficie de la cama del paciente, bien. Entonces yo aquí yo no los veo, pero están y me llevo gérmenes en mi cabello y voy y asisto al paciente que está al lado. Y entonces hago más o menos lo mismo, me tengo que inclinar para colocarle el termómetro, ¿sí? O para realizar una técnica con ese paciente y le deposito los microorganismos que traía del paciente que está al lado. Entonces, ¿sí? Para evitar la contaminación cruzada, bien, aparte de que es una invasión al paciente, imagínense, a nadie le gusta que nos estén golpeando con los cabellos en el rostro, ¿no? Allá no puede entrar balcas. Entonces, lo que hacemos es hacernos un rodete de esta forma, ¿bien? Bien sujeto, que no se nos vaya a soltar. ¿Por qué bien sujeto? Porque si yo estoy atendiendo a un paciente y de repente el rodetito se me suelta, ¿sí? Mis cabellos van a caer sobre el paciente o sobre una técnica estéril que esté realizando con el paciente, que es aún peor, ¿no? Entonces, cabello con rodete bien sujeto, ¿bien? De forma tal que yo pueda realizar cualquier tipo de técnica con el paciente sin correr el riesgo de que caiga el cabello sobre el paciente, ¿bien? Le digo que son hábitos que ustedes ya tienen que ir instalando en ustedes, ¿sí? Y váyanse haciendo la idea de que tiene que ser así, de que es lo ideal. Son normas de bioseguridad, bien, que están establecidas justamente y estudiadas para evitar accidentes y la propagación de microorganismos. ¿Qué más? Los aros. Miren, pueden ser o aros pequeños en las damas o perlitas, ¿sí? Igual que los aritos, los piercing que se saben colocar ustedes en la cara. ¿En la nariz, no sé? También los he visto en la nariz, acá, ¿sí? ¿Qué sacarlo? ¿Por qué vamos a evitar este tipo de accesorios? Imagínense que ustedes de repente tienen un paciente con una excitación psicomotriz, ¿sí? Y el paciente los agarra de esos accesorios, se los va a arrancar, chicos, el paciente no les va a pedir permiso ni va a evitar. El paciente cuando está en una excitación psicomotriz, imagínense, por ahí hasta los pueden a ustedes agarrar con fuerza, y imagínense si tienen aros largos
o si tienen aros en la nariz o en la cara, el paciente se los va a agarrar y se los va a arrancar, ¿sí? Así es que, ¿qué es lo que sucede acá? Que vamos a tener dos problemas, el paciente, ¿sí? Y el operador, el profesional de la salud que sufre un accidente laboral, ¿bien? Profe, pero el lunes, por lo menos en mi caso, porque si me saco el arito en la nariz me duele, me puedo poner un pedacito de cinta, porque es chiquitito, no es colgante, nada. Solo por el lunes, pero yo le digo que yo cuando vaya al hospital, se lo veo, no la dejo entrar, ¿eh? Esto es una... Por eso mismo le pregunto si puede ser solo por el lunes. Sí. Bueno, profe. Se lo cubre. Esto tiene que ver, como les digo, con estas normas de bioseguridad y que yo ya debo ir instalando, bien, y que ustedes se tienen que ir acostumbrando. Después, claro, cuando ustedes salen del hospital, a mí también me encanta usar el cabello largo, me encanta llevar el cabello suelto, pero en el hospital soy otra persona totalmente diferente, ¿no? Sí, es decir, el cabello bien sujeto, el maquillaje bien discreto, bien... todo tiene una fundamentación, los aros pequeños, ¿sí? Ahora, para los varones, el cabello bien alineado, ¿sí? Si tienen el cabello más bien largo, bueno, verán la forma de sujetarse el cabello y que no caiga el cabello sobre el paciente o sobre la cama del paciente, o lo mismo, se harán un rodete, algo que impida que caiga el cabello, o el cabello corto, bien alineado. Si no usan barba, por favor, bien afeitados. Si usan barba, bien alineada, ¿bien? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Aquí vamos a cambiar una cuestión de fondo desde el principio, y es lo que yo les decía, chicos, desde el primer día de clase. Yo puedo tener muchos saberes y mucho conocimiento, pero sucede algo, ¿sí?, con los seres humanos, y es que en los primeros 5 segundos que vemos a una persona, realizamos inmediatamente un diagnóstico de esa persona, ¿sí? Puede ser una excelente persona, puede saber mucho, pero es así como les digo, y está estudiado científicamente que es así. Lo primero que yo veo es lo que me impresiona de esa persona, inmediatamente hago una conjetura de esa persona, ¿sí? Así es que, más allá de las normas de bioseguridad, que son importantísimas, es muy importante que yo me vea bien delante del paciente, delante del familiar, delante de otros profesionales, ¿sí? Así que aquí, miren, no hace falta tener mucha plata, no, chicos, aquí lo que necesitamos es incorporar estos nuevos hábitos, ¿bien?, que hacen de mí una persona diferente o más confiable delante del paciente. Pero no es porque a lo mejor si tengo, miren, yo tengo tatuajes, tengo, ¿sí?, aro, uso el cabello suelto, largo, me encanta, pero para el paciente y para su familiar dice mucho eso. ¿Comprenden lo que les digo? No es lo mismo que yo vaya todo desalineado, despeinado, desprolijo a trabajar, con las pestañas súper exóticas, ¿sí? Que no digo que no se vea bonito, sí se ve bonito, pero en el hospital no corresponde que sea así, ¿sí? Así es que son todas estas cuestiones actitudinales que tenemos que ir incorporando desde ahora, como digo, que son chiquitos en la carrera, que recién empiezan, ¿bien?, y que ustedes tienen que mantener a lo largo de la profesión de enfermería. No sé si ustedes vieron la enfermera representada por Gasalla, con ese mal humor, esos malos gestos, el maquillaje todo, ¿no? No sé si la palabra... encuentro un sinónimo, pero con los labios todos rojos, todo maquillado de azul, de verde, ¿no? El impacto que causa, ¿sí? Y lamentablemente está estudiado, no lamentablemente digo, está estudiado todo esto y científicamente también,
Y tiene que ver mucho eso, el que yo sea, digamos, más discreto en el maquillaje, como yo les digo, mantener el silencio, ¿sí? Son cosas que ustedes las tienen que ir incorporando, ¿bien? ¿Por qué? Porque son hábitos que hay que cambiar, ¿de acuerdo? Y como son hábitos, mire, ustedes necesitan por lo menos 21 días para cambiar un hábito. Entonces, en la enfermería, ¿sí? Hay varios hábitos que ustedes van a tener que ir cambiando, amoldando, ¿bien? Siempre en función del bienestar del paciente y de la enfermería como profesión. No sé, alguien me quería preguntar algo, no sé si era Vanessa, no sé quién me quería preguntar algo. Sí, profe, yo, buenas tardes. Sí. Quería hacerle una consulta respecto a los aritos de la nariz. Yo lo tengo nuevo y es una argolla, digamos, que no tiene nada, digamos, en lo cual, y está muy al ras de la nariz, en lo cual no hay manera, digamos, que tenga roce o que se toque. Yo en el caso, como tiene, va a tener el barbijo, no sé si va a interrumpir o va a molestar de la misma manera. ¿Y usted se lo puede sacar a ese arito o no? Sí, me lo puedo sacar. Bueno, yo preferiría. Chicos, espérenme que se me queda sin teléfono, sin batería el teléfono, aguárdenme en un segundo, tengo 15%. Chicos, una pregunta. ¿La profe todo lo que está diciendo es para el lunes o para cuando vayamos a las prácticas de los Ahí estoy, para el Para el lunes. lunes. Para el lunes. Para el lunes. Y para las prácticas me pongo más intensa. Pero porque tiene que ver con una cuestión, ustedes ya lo van a ir entendiendo y lo van a ir viendo cuando. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, puede. Aritos no era. ¿Cadenas y anillos se puede usar? Bueno, es buena su pregunta porque, miren, cadenas si son cadenas cortas, ¿sí? Y con dijes pequeños, por lo mismo. Porque ustedes se tienen que dar la idea de que, fíjense en que los microorganismos se pegan al metal, ¿bien? Así es que, si va a usar cadena, que sea una cadena corta, con un dije pequeño, y si no, lo puede usted llevar hasta el hospital, pero cuando usted esté en su unidad, en su área de cuidado, se los tiene que sacar, ¿sí? Profe. Bueno, gracias, profe. Sí, bueno. Sí, eso es verdad. Así que vayan diciéndole chavo a las uñas largas, chicos, porque de verdad que los enfermeros usamos las uñas cortas y si no es así hay que hacerlo cumplir. Bien, hay que ir cambiando estas cuestiones. Miren ustedes, fíjense si no, en los programas estos de emergencias de Estados Unidos, de Europa, donde ven un enfermero, un médico, un profesional de la salud con las uñas largas, no existe. Pero porque Profe, pero realmente eso tiene que después ser se así. basa en los directivos de donde uno vaya a trabajar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en el Perrupato hay enfermeras así que con uñas largas, todas retitucas, las enfermeras. Y mire, depende de eso, por ejemplo, depende del comité de infectología que tenga también en la institución donde esté trabajando. Claro, ¿Sí? por eso le pregunto. Que si Pero es más allá de eso, ustedes tienen que comprender y hacer conciencia en esto, de que debajo de esas uñas, ustedes se van a llevar 1.000.000 de microorganismos, ¿sí? A la casa de ustedes, donde están sus hijos, donde están sus familiares, ¿bien? Y si bien nosotros, los trabajadores de la salud, tenemos un sistema inmunológico diferente al de nuestra familia, ¿por qué? Porque nosotros estamos en contacto muy frecuente, todo el tiempo estamos en contacto con microorganismos, ¿sí? Entonces tenemos un sistema de defensa diferente a las personas que no están en contacto con microorganismos todo el tiempo, ¿bien? Tal vez a nosotros no nos pase nada, pero a nuestros hijos sí. Bien, ahí es donde ustedes tienen que hacer conciencia. No tiene que ver con si me ve el comité de infectología, si me ve el jefe de mi jefe o mi jefe, si me ve la supervisora, si no me ve. No, tiene que ver con que yo haga conciencia. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un microorganismo debajo de mis uñas y se lo llevo a este paciente, o me lo llevo a mi casa y puedo
transmitírselo a mi familia, ¿bien? Ahí es donde ustedes tienen que hacer conciencia, ¿sí? Yo creo que es por seguridad de nosotros también. Exacto. Recuerden Igual, las normas de bioseguridad. Ahí en las normas de bioseguridad dice claramente, uñas cortas sin esmalte. Tiene toda una fundamentación científica el por qué. ¿Bien? O que ustedes tengan las uñas largas y se van a poner un par de guantes, se les van a rasgar los guantes, chicos, porque es látex el guante. ¿Bien? Entonces, pueden estar realizando una técnica con un paciente donde haya a lo mejor sangre, fluidos, se les rompe el guante y van a estar en contacto directo con ese fluido, ¿bien? Que ustedes no saben si es patológico o no, pero dijimos que consideramos que todos los pacientes, ¿sí?, son posibles pacientes infectocontagiosos hasta que se demuestre lo contrario, y es por eso que aplicamos las normas de bioseguridad con todos los pacientes, sepamos o no la serología de ese paciente. Sí. Alguien me habló recién. Yo que digo que con el tema de ir con el pelo suelto o uñas pintadas, no se trata solo de los enfermeros, porque yo una vuelta me fui a hacer ver al hospital porque estaba muy mal y una enfermera me retó y me dijo que no podía entrar nunca más con el pelo suelto al hospital y con las uñas pintadas, y eso que la paciente era yo. Sí, pero está bien lo que le dijo, porque en ese caso podría haber pasado exactamente lo mismo, que usted se llevara los microorganismos que a lo mejor estaban depositados en la camilla o en la sala donde estuvo. Recuerden los famosos fomites, ¿sí?, que son microorganismos que están depositados en las superficies, ¿sí?, de las superficies inanimadas, hasta que viene un huésped y lo recibe. Así el neo, profe, también no te dejan entrar así. Fundamentalmente, chicos. Por eso es que las normas de bioseguridad, bien, no se le ocurrió a alguien porque sí, están estudiadas bien científicamente, el por qué esto, por qué lo otro, por qué debe ser así. Y hay que respetarlo y hacerlo respetar. ¿Por qué? Porque los enfermeros somos educadores también, ¿bien? Entonces, si nosotros sabemos la fundamentación científica de algo, bueno, tenemos que hacerlo respetar y decir, no, esto se debe hacer así por esto y por esto. Sucede muchas veces también con los médicos. Bien, miren, recién con la pandemia logramos que los médicos se lavaran las manos, porque los médicos no se lavaban las manos, ¿sí? Entonces, nos pasó de una lucha eterna de muchos años que los médicos no se lavaban las manos, salvo que entraran a un quirófano, y fue una lucha eterna. Recién con la pandemia logramos que los médicos se lavaran las manos, ¿no? Y tenemos estudiantes de medicina que se sientan en la cama del paciente, que apoyan carpetas, libros, cuadernos, que van con los cabellos sueltos. Entonces, no. Por eso les digo, respeten las normas de bioseguridad y hagan respetar las normas de bioseguridad, ¿sí? Por el bienestar de ustedes y del paciente, porque de nada sirve que yo me cuide, que cuide a ese paciente, pero que venga otro profesional de la salud o un estudiante, ¿bien?, y que propague ese microorganismo que yo, ¿sí?, tuve el cuidado de no propagar, ¿bien? Así es que yo les voy a pedir, por favor, desde ahora, desde el principio, ¿sí?, cumplan las normas de bioseguridad y háganlas cumplir. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Mire, yo hace un par de meses me hice una perforación en el cuello. Sí. Por lo que acaba de decir, voy con una curita que me lo tape porque no me lo puedo sacar. ¿Cómo sería una perforación en el cuello? No entiendo cómo es. No lo he visto nunca, discúlpeme, pero... Entre las clavículas es un implante que hay. O sea, es como un brillito entre las clavículas. En el cuello, entre las clavículas, ese espacio ahí es una perforación. Bueno, cúbralo. Eso ¿sí? le iba a decir, si puedo entrar a la clase con una curita. Porque... Cúbrelo, sí. Bien, gracias. Bueno, bueno, chicos, dicho esto, estoy viendo que se nos ha ido bastante la hora.
quiero que pasemos rápidamente a la clase de hoy. Habíamos visto la semana pasada, llegamos a ver hasta temperaturas, ¿bien? Como les dije, yo todo este material de signos vitales se los voy a dejar bien explicadito en el Classroom, ¿sí? A partir de esta noche. Ahora vamos a desarrollar rápido las técnicas. Yo les voy a hablar muy rapidito sobre los signos vitales, sobre lo que más me interesa que aprendan, porque como les dije la otra vez, a mí no me importa, no me interesa que ustedes lo aprendan de memoria, algo sin comprender qué es lo que están estudiando. Me interesa que entiendan lo que están estudiando. ¿Verdad? No, cofia no al menos en el gabinete, ¿sí? Hay lugares donde es indispensable la cofia, como los quirófanos, las neonatologías, ¿sí? Pero no para el gabinete, ¿bien? Bueno, ay, no sé si esto se me va. Yo les voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver lo que ustedes ya conocen, porque ya la vieron la otra vez, ¿sí? Esta es mi famosa Clarita, ¿bien? Que es mi paciente virtual. Ahora, habíamos quedado en lo de la temperatura, ¿sí? Miren, yo aquí tengo una bandeja que encontré acá en mi casa, ¿no? Una bandeja con un termómetro, y en este caso usé una gasa con alcohol. Usé gasa porque no encontré algodón. En casa de herrero, cuchillo de palo. No encontré algodón, pero encontré esta gasa, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a realizar cualquier control de signos vitales o cualquier técnica con un paciente, siempre, lo primero que hago es lavarme las manos, ¿sí? Así que eso es algo que no se lo tienen que olvidar nunca ustedes, no importa la técnica. Antes de ir a la unidad del paciente, yo me tengo que lavar las manos, ¿sí? No importa la técnica, lavado de manos, primero que nada. Después, si yo voy a realizar el control de los signos vitales con el paciente, siempre llevo una bandeja conteniendo, ¿bien? Esto es lo que se llama bandeja conteniendo. La bandeja tiene que estar limpia. Yo la puedo encontrar así en la enfermería, ¿sí? La encuentro en un cajón, la encuentro en el, no sé, abajo en el bajo mesada de la bacha. Yo la saco y la miro, y sí, veo que está limpia. ¿Bien? Ahora, para yo asegurarme que esta bandeja no tiene microorganismos, lo que voy a hacer, ¿sí?, es con un algodón, con alcohol, la limpio. Limpio esta bandeja. Y arriba, ¿por qué les digo alcohol? Les puedo decir Biodex, les puedo decir, no sé, amonio cuaternario de no sé qué cosa, pero ¿qué pasa si no lo tienen? Lo importante es que esto esté limpio. Así es que lo que más tenemos los enfermeros en las unidades de cuidados es alcohol. Lo limpio con alcohol. No tengo alcohol, lo lavo con agua y con jabón y lo seco, ¿sí? Pero lo que no tengo que hacer es sacarla de algún lugar que estuvo guardada y usarla así como si estuviera limpia, porque yo no lo sé, no sé qué estuvo apoyado antes ahí en esa superficie. Así es que me aseguro de que esto esté limpio. Luego, tomo el termómetro. Este es un termómetro digital, ¿no? Me tengo que asegurar que el termómetro funciona, que tiene pilas, ¿sí? Y acá ustedes se van a ahorrar dos cosas. El tiempo, ¿bien? Se van a ahorrar tiempo y además se van a ahorrar interrumpir al paciente innecesariamente, porque supongamos que yo llego perfecto a la unidad del paciente, le digo que le voy a tomar la temperatura, el paciente estaba durmiendo, cuando lo voy a encender resulta que el termómetro no anda. Bueno, entonces interrumpí el descanso del paciente y además tengo que volver a la enfermería porque el termómetro no anda, tengo que buscar otro, ¿sí? Por eso es que les digo, ahorremos tiempo, ¿sí? Y además evitemos interrumpir el descanso del paciente. Me aseguro de que el termómetro funciona correctamente. Perfecto. Lo voy a limpiar con, dijimos,
en lo posible, algodón con alcohol. ¿Por qué? Porque las gasas son mucho más caras que el algodón. Bien, yo porque tengo una gasa acá para hacer la técnica, pero utilicen algodón, ¿bien? Porque es más económico. Optimicemos recursos, ¿sí? Entonces, con el algodón con alcohol, voy a limpiar desde el cuerpo del termómetro hasta el bulbo. Se llama bulbo, no vulva. Bulbo es otra cosa, se llama bulbo, esta parte del termómetro, ¿sí? Perfecto. Tengo todo listo. Me voy a la unidad del paciente. Bien, previo lavado de manos, me coloco guantes. ¿Por qué me coloco guantes? Recordemos aquí normas de bioseguridad. Yo no sé qué tiene este paciente, ¿de acuerdo? Puede no tener nada infectocontagioso, como puede tener algún patógeno, algo hipercontagioso. Así es que como yo no lo sé, ¿sí? Normas de bioseguridad. Me coloco guantes, aquí yo me puedo colocar lógicamente barbijo quirúrgico, bien, si sé que existe el riesgo de salpicaduras de alguna secreción o que el paciente está con tos, me pongo antiparras, bien. Me acerco al paciente, lógico que si está en algún tipo de aislamiento respiratorio, de contacto o protector, bueno, voy a utilizar el equipo, el EPP apropiado para ese tipo de aislamiento. Pero vamos a decir que la Clarita no está en ningún tipo de aislamiento. Pero igual, como yo no sé lo que tiene mi Clari, voy a utilizar al menos como equipo de protección personal los guantes y el barbijo quirúrgico. Bien, entonces me acerco al paciente, ¿sí? Miren, la bandeja que va conteniendo el termómetro, bien, y una gasa que en este caso va a estar seca, puede ser una gasa o un papel secante, bien. Esta bandeja no queda sobre el paciente, no queda sobre la cama del paciente, no. Lo ideal es que esta bandeja quede sobre la mesa de luz del paciente. Yo porque aquí no tengo mesa de luz, pero vamos a hacer de cuenta que es esta. Coloco sobre la mesa de luz del paciente, bien, y aquí voy a tener en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, si el lugar está muy calefaccionado, bien, lo más probable es que haya un aumento de la temperatura en el paciente. Bien, si el paciente estuvo haciendo, por ejemplo, yo que tengo pacientes en rehabilitación, si el paciente viene de realizar los ejercicios de la rehabilitación con el kinesiólogo y lleva 40 minutos en el gimnasio, es lógico que va a tener la temperatura un poco más elevada. Bien, si el paciente recién tomó un baño caliente, ¿sí? Una ducha, es lógico que va a estar aumentada. Y lo contrario también, si el paciente, por ejemplo, si la habitación está muy fría, si está prendido el aire acondicionado y está muy fría la habitación, y sí, va a haber una alteración también de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que tener en cuenta estos factores y lo que puede llegar a suceder. Me acerco al paciente, ¿bien? Si el paciente está durmiendo, bien, y de acuerdo, aquí también yo me tengo que fijar, chicos, por ejemplo, miren, el paciente lleva 2 noches sin dormir o está en un posquirúrgico inmediato. Aquí lo que hay que priorizar es que el paciente descanse. Después le realizaré los signos vitales. Ahora, si ella no tiene ningún trastorno del sueño, está todo bien, entonces yo llego a las 8 de la mañana o en la anamnesis, en el examen físico de ingreso del paciente o en el examen físico diario del paciente, ¿sí? La despierto con suavidad, por su nombre. Los pacientes tienen nombre y apellido, no son números, ¿sí? Entonces yo la llamo por su nombre, Clara, Clarita, Clarita. La paciente, bueno, acá se despierta, no sé si no se puede, tiene una ptosis. Bueno, vamos a decir que estaba despierta.
Entonces le digo inmediatamente al paciente lo que yo le voy a hacer. Siempre, cualquiera sea la técnica y el estado de conciencia en el que se encuentre el paciente, yo le voy a informar lo que voy a hacer con ella, ¿sí? Miren, el último sentido que perdemos es el oído, así que aunque ustedes estén trabajando en la terapia intensiva de acá y del Congo, ¿sí? Nunca pierdan esta calidez, ¿sí? De avisarle al paciente lo que ustedes van a hacer. No importa si los demás creen que el paciente no los escucha, no importa si mi colega se ríe de mí porque el paciente está inconsciente, porque el último sentido que se pierde es el oído, y he tenido varios pacientes que me han contado y me han relatado, ¿sí? Que estando en la terapia intensiva escuchaban tal o cual cosa, tal o cual comentario, tal o cual música, ¿sí? Así es que el último sentido que se pierde es el oído. Le digo, Clarita, te voy a tomar la temperatura. Recuerden que nosotros tomamos la temperatura como signo vital, no tomamos la fiebre. Después vamos a evaluar si el paciente tiene fiebre o no. Entonces yo le digo, Clarita, te voy a tomar la temperatura, ¿sí? Perfecto. Miren, aquí yo acabo de cometer un error porque la toqué a la paciente acá en el tórax, ¿sí? Y en realidad no debería. Lo tomo del brazo, ¿por qué? Porque esto es una cuestión de pudor, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Por las mamas. Antes de colocarle yo el termómetro al paciente, lo que hago es separo el brazo, me fijo la amplitud de movimiento que tiene el paciente, ¿sí? Separo con cuidado el brazo del resto del cuerpo y miro la axila. ¿Qué voy a mirar? Bueno, primero lo voy a secar, ¿sí? Lo seco, ¿bien? Esto se descarta en residuo patológico, ¿de acuerdo? Ahora, antes de colocar el termómetro, yo acá me voy a fijar, ¿bien? ¿Y qué me voy a fijar? Bueno, que la paciente, por ejemplo, no tenga alguna herida y que haya alguna secreción purulenta, porque me va a dar un valor erróneo de la temperatura, ¿bien? Que la paciente no presente algún tipo de tumoración, ¿sí? Porque me va a dar un valor erróneo de la temperatura. Así es que, si todo está en condiciones normales, puedo controlar la temperatura sin ningún problema. Coloco el termómetro, ¿sí? Lo enciendo, lo miro. Ahí va. Lo voy a colocar cuando marca 0, ¿sí? Marca 0, perfecto. Lo coloco y cierro el brazo del paciente. Si el paciente lo puede hacer solo, entonces le digo, Clara, mira, pon el brazo arriba de la panza. A los pacientes hay que hablarles con lenguaje simple, salvo que lógicamente sea de la jerga médica, ¿no? Le digo, pon el brazo arriba de la panza y apretá el termómetro, si el paciente me comprende, ¿no? Si el paciente no lo puede hacer, entonces lo ayudo, ¿sí? A llevar el brazo hasta el abdomen, ¿bien? Espero, una vez que suena el termómetro, miro el valor, ¿sí? Y aquí puede suceder lo que ya habíamos dicho. Puede ser que el paciente esté en valores normales de la temperatura, ¿sí? O puede ser que el paciente esté con una hipotermia, que esté con fiebre o que esté con una hiperpirexia. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este valor de la temperatura? Lógico que si está normal, lo voy a registrar como normal, ¿no? Sería un paciente afebril. Ahora, ¿qué pasa si en el control de la temperatura yo me encuentro con alguna alteración? Es decir, ese paciente tiene fiebre, ¿bien? Lo que yo debo hacer inmediatamente es, me quito mi equipo de protección personal, ¿bien? Dejo al paciente siempre seguro, bajo el cuidado de un familiar, otro colega, ¿cierto? Y me lavo las manos y me dirijo inmediatamente a la sala de médicos,
¿sí? Y doy aviso inmediatamente de lo que está pasando con ese paciente. Mire, fulanito, fulanita, es decir, el médico, puede ser el médico de cabecera del paciente o el médico que esté residente, que esté de guardia, porque a lo mejor yo trabajo en el turno noche o en el turno tarde, ya no está el médico de planta. Entonces pregunto, ¿quién es el médico residente que está a cargo? ¿Quiénes son los médicos residentes? Porque hay muchos, a veces a las 5 o las 6 de la tarde, no sé, unos van, otros vienen, nunca nadie sabe nada en esos casos. Entonces, hablando así muy burdamente, ¿no? Tengo que asegurar, lo que quiero decirles es que tengo que asegurarme de quiénes son los médicos que están de guardia. ¿Bien? Yo estoy de guardia. ¿Cómo se llama usted? Nombre y apellido del médico, de la médica. ¿Cómo se llama usted? No sé, se me ocurre, les voy a decir capaz que una casualidad. María Medina, se me ocurre. Mire, María Medina, ¿sabe qué? La paciente, la Clarita, no sé, que a la Clara le pongamos Domínguez. La paciente Clara Domínguez, de la habitación, no sé, 15, cama 1, no sé. Pero así tienen que identificar al paciente, ¿no? El paciente tiene nombre, apellido y el número de la cama. Presenta fiebre. ¿Sí? Tiene tanto, 38,2, 38,3, 38,5, 38,9, 40, no sé. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces ahí el médico les va a indicar, les va a decir, ustedes igual ya van a saber más o menos lo que van a tener que hacer con ese paciente, como habíamos estado hablando respecto a las acciones independientes de enfermería para cuando el paciente está con fiebre, para cuando el paciente está con una hipotermia. Ustedes ya saben qué pueden ir haciendo con ese paciente, ¿sí? Pero necesitan sí o sí comunicárselo al médico, ¿bien? Entonces el médico les irá a decir, bueno, mire, vaya haciendo tal cosa, a lo mejor les dice, póngale una dipirona, ¿bien? Para bajar la fiebre. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? ¿Puede ser que por ahí te pregunten el control de todos los signos vitales para...? Sí, y ahora le voy a decir por qué. Mire, por ejemplo, puede que el médico le diga, póngale una dipirona, y el médico le va a decir, ¿cuánto tiene de TA, la tensión arterial? ¿Sí? Mire, doctor, el paciente tiene 90-60 de tensión arterial. En ese caso, lo pueden poner una dipirona. ¿Por qué? Porque la dipirona lo que hace es disminuir aún más la tensión arterial del paciente. ¿Ven? Por eso es que preguntan cuánto tiene la tensión arterial. Pero eso lo hace un médico que ya tiene su experiencia y ya sabe lo que causa la dipirona. Ahora, supongamos que sea un médico residente de primer año, ¿bien? Y que ustedes, como profesionales enfermeros, saben lo que pasa con la dipirona. Para eso ustedes el año que viene van a tener una materia maravillosa que se llama farmacología, donde ustedes tienen que aprovechar y aprender lo máximo que puedan de fármaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ahí tienen el as bajo la manga. Es decir, si ustedes saben que el paciente tiene 90-60 de tensión arterial, no pueden poner una dipirona. ¿Bien? Entonces, si es un residente de primer año, ustedes pueden dialogar, ¿no?, con el médico y decir, mire, no puedo colocarle una dipirona por este motivo, ¿sí? Supongamos que el médico se niega, insiste en que ustedes coloquen la dipirona. Lo que ustedes pueden hacer es pedirle que venga un médico superior, ¿sí?, un residente superior, para poder discutir el asunto, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí lo que a nosotros nos importa es el bienestar del paciente, ¿sí? Ustedes recuerden siempre eso, que a los enfermeros lo que nos importa, o nos debería importar, es el bienestar del paciente. No quiere decir que me voy a pelear a muerte con el médico, no, porque, a ver, acá hay que ser profesionales y si tenemos que discutir algo, bueno, vamos a discutirlo con fundamentación científica, ¿sí? Por eso es que somos enfermeros profesionales, ¿no? Y ya se dejó de ser enfermeros empíricos. ¿Por qué? Porque hay un avance científico
que nos dice por qué hacemos esto de esta y de esta manera. ¿Bien? Así es que eso hace que nosotros podamos sentarnos a discutir en una mesa con otros profesionales de la salud diferentes cuestiones respecto a los procedimientos que se llevan a cabo en un paciente, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? Quiere decir que si yo veo que el paciente tiene fiebre, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me aseguro de ir a avisarle al médico. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo 20 pacientes, ¿sí? Yo tengo 20 pacientes. Y si yo pienso, bueno, no, cuando termine de controlar a todos, voy y le digo al médico, pueden pasar dos cosas. Que ese paciente con fiebre aumente la temperatura, ¿sí? Y me haga una convulsión, complicando aún más el cuadro clínico que presenta en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente con la convulsión se me puede broncoaspirar, ¿bien? Y después me va a hacer una neumonía por broncoaspiración, o puede hacer un daño, ¿sí?, en el cerebro. O se me puede caer de la cama, o se puede lesionar, ¿bien? Puede sufrir un traumatismo, o puede suceder que me olvide de avisarle al médico que ese paciente tiene fiebre, ¿sí? Porque tengo 20 pacientes. Entonces imagínense tener 20 pacientes adentro de la cabeza con la complejidad que tienen los pacientes. A lo mejor tengo 2, pero los tengo en terapia intensiva, que valen por 20, ¿sí? Entonces, para evitar cometer este error, ¿sí? Para evitar cometer estos errores, inmediatamente le aviso al médico, ¿sí? Y le pregunto nombre y apellido. Entonces, después cuando yo voy a registrar, ¿sí? Entonces yo pongo que se realiza control de signos vitales, temperatura, y que constato fiebre, pongo el valor de la temperatura en ese momento, 38,2, 38,5, no sé, se avisa a doctor, doctora, médico, médica, no sé, nombre y apellido. ¿Quién indica tal cosa? Lo que el médico les indique. ¿Bien? A lo mejor una dipirona, a lo mejor un gramo de paracetamol, ¿no? ¿Bien? Y luego, y se realizan métodos físicos, por ejemplo, y se realiza baño en cama, por ejemplo, ¿sí? Pero lo registran. ¿Por qué lo registran? Porque lo que no está registrado... plata para el auto. No lo entiendo. Aidana, mire, tiene el micrófono encendido, apáguelo, ahí está. Entonces, miren chicos, lo que no está registrado no se hizo. A lo mejor yo sí le avisé al médico, el médico sí me dio una indicación médica, ¿sí? Yo sí hice muchas cosas en ese paciente como enfermero, pero no lo registré. Entonces, si no está registrado, no se hizo, ¿sí? Imagínense, ustedes le avisan al residente primero, mire, el paciente tiene fiebre, póngale una dipirona. No, mire que el paciente tiene 90, 60, póngale una dipirona. Yo, porque soy nueva o porque no quiero ir en contra del médico, voy y le pongo la dipirona y le causo un daño mayor al paciente. O el paciente era alérgico, ¿sí? Si yo no lo registro y pasa algo más grave con ese paciente, ¿qué creen ustedes? El culpable voy a ser yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba registrado, ¿bien? Porque seguí la orden de un médico, siendo yo también profesional de la salud y sabiendo que podía llegar a pasar tal cosa con ese paciente, ¿bien? Así que aquí nos cubrimos la espalda, ¿bien? Más allá de que, digamos, nosotros apuntamos al bienestar del paciente, si yo le tengo que avisar ya al médico lo que está pasando con este paciente, porque mientras más rápido le avisemos a un médico de lo que está sucediendo con un paciente, ya sea, como les digo, la temperatura, que el paciente vomitó, que el paciente, no sé, tuvo una lipotimia, que empezó a vomitar sangre, lo que fuera que ustedes ven como una alteración en el paciente, mientras más rápido yo lo informo al equipo médico, entonces más rápido actuamos y trabajamos sobre ese paciente, ¿sí?
Si yo me demoro, digo, bueno, cuando termine la ronda, le voy y le aviso, cuando llegue a la enfermería, después de ver a todos los pacientes, imagínense en que pueden llegar a pasar 2 horas, ¿se dan cuenta? Y en 2 horas, en un paciente, pueden pasar muchas cosas. Así que inmediatamente, organícenlo así. Yo veo una alteración en un paciente, dejo a ese paciente siempre al cuidado de alguien, ya sea el familiar, ya sea un colega mío, y le digo, comunico, ya vengo, voy a informar de esto que está pasando, ¿sí? Me saco los guantes, voy a la enfermería, me lavo las manos y corro a la sala de médicos. Una forma de decir, porque si el paciente tiene fiebre, no vayan a entrar corriendo a la sala de médicos porque los médicos inmediatamente se alarman, ¿no? Entramos corriendo cuando un paciente está en un paro cardíaco, en una convulsión, ¿no? Pero es una forma de decir, lo que quiero decir es que inmediatamente acuden a la sala del médico, buscan nombre, apellido del médico, lo identifican, ¿sí? Y se actúa sobre ese paciente. Así es como debemos proceder, y luego registro, ¿sí? Las acciones que se llevan a cabo en un paciente son tan importantes como el registro de enfermería. Miren, ahora existen unas documentaciones electrónicas que está muy buena, que se llama CISAO, ¿sí? Donde yo, si puedo, el lunes que viene les voy a llevar impresos algunos registros de que realizamos en el CISAO los profesionales de la salud, para que ustedes vean cómo ha cambiado la cosa. Aquí no es solamente lo que importa la palabra del médico y nada más, no. Han cambiado mucho las cosas. Acá importa mucho lo que dice el kinesiólogo, lo que dice el nutricionista, lo que dice el enfermero, lo que dice el médico, ¿bien? ¿Por qué? Porque se apunta a esto, a cambiar este pensamiento, ¿bien? Porque acá el objetivo principal es el paciente, es el bienestar del paciente, ¿sí? Y hacia ahí tenemos que ir todos, ¿bien? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Y vamos a seguir con la respiración, ¿sí? Miren, yo les voy a explicar la respiración de una manera sencilla, para que ustedes lo puedan entender. Y después, lógicamente, lo van a complejizar con la fundamentación científica y la teoría que merece y corresponde, ¿no? Pero se los voy a explicar muy simple para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada que ustedes aprendan el intercambio de esto y de lo otro, y que entra tal enzima y sale otra cosa, y el receptor de esto y lo otro, si no comprenden lo básico, ¿sí? Así que se los voy a explicar muy sencillo, y en el Power lo van a encontrar bien complejo. O sea, más complejo. Pero quiero que ahora que estamos reunidos aquí, lo entiendan. Esperen que no encuentro. Digo, espérenme ahí un poquito, chicos. Acá está. Bueno, empecemos por esto que es la respiración, ¿sí? Como todo ser viviente, ¿sí? Una de las tantas cosas que necesitamos para vivir es el oxígeno, ¿cierto? Bueno, es decir, que cada uno de nuestros órganos del cuerpo están formados por células. Esas células necesitan oxígeno para poder vivir. Es una célula. Cualquier célula, no importa, ya sé que las células no son iguales en todas las partes del organismo, ¿no? Ahora, vamos a decir que esta es la célula, no importa cuál fuere. Lo que pasa es que sí o sí necesita oxígeno. Bien, inteligentemente, nuestro organismo dijo, ¿cómo hago para meter oxígeno acá adentro? ¿Sí? Y para sacar de acá adentro lo que no necesita esta célula en su propio metabolismo. Bien, entonces se ideó un sistema, ¿sí? Aquí hay un pulmoncito y aquí está el otro. El aire está acá afuera. Es decir, el oxígeno. Donde tenemos, por ejemplo,
una presión parcial de oxígeno atmosférico del 21%. ¿No? Bueno, entonces, si acá afuera está el oxígeno y necesito meterlo acá adentro, ¿cómo hago? Bien, perfecto. Los pulmones, ¿sí? Entonces voy a meter oxígeno y voy a sacar el dióxido de carbono y otros desechos, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo inspiro, ¿sí? Baja el diafragma, ¿bien? Entra el oxígeno, que después por diversas cuestiones que ustedes ya conocen y yo también, y que lo vamos a hablar dentro de un ratito cuando veamos pulso arterial y presión sanguínea, lo vamos a terminar de completar. El tema es que entra oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Bien? En la inspiración se me llenan los pulmones de aire, ¿sí? Viene oxigenado desde afuera, desde la atmósfera, ¿sí? Baja el diafragma, aumenta la expansión del tórax, ¿bien? Y aquí funcionan unos sistemas que están en nuestro cerebro, ¿sí? Que hacen lo siguiente: unos actúan en la inspiración, ¿sí? Unos actúan en la inspiración y los otros actúan en la expiración. Es decir, yo no puedo estar inspirando porque reviento, ¿sí? Y no puedo estar expirando porque tampoco se puede, tiene que haber un equilibrio. Bueno, ese equilibrio se produce en nuestro propio sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el bulbo raquídeo, ¿bien?, hace una función, ¿bien?, de la inspiración, y hay otro sistema que es Profe, disculpen. Sí. ¿Puede alejar un poquito el celu porque no se ve mucho? Ah, ¿y ahí? ¿Se ve mejor? Gracias. Sí, Bueno. Y hay otro sistema neumotáxico que va a hacer lo contrario, es decir, para la inspiración y viene la expiración, ¿sí? Entonces así se mantiene el equilibrio. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Nosotros podemos, a voluntad, controlar la respiración, ¿bien? Ahora, podemos, por ejemplo, dejar de respirar. Sí, nos va a dar una lipotimia, nos vamos a desmayar, pero cuando estemos desmayados automáticamente volvemos a respirar, ¿sí? Ahora, miren, aquí voy con esta simple explicación. Aquí yo me doy cuenta de tres cosas con la respiración. Esperen que tengo esta pizarra muy pequeña. Entonces, voy a decir que la respiración tiene tres características. Tres características. ¿Sí? Así. ¿Qué es? La frecuencia, la amplitud y el ritmo. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad del número de respiraciones que se efectúan en un minuto. ¿Sí? Entonces, número... No se lo escucho bien. ¿Qué cosa? Las tres características de la respiración. Frecuencia es el número de respiraciones que se efectúan en un minuto. ¿Sí? No lo voy a escribir todo porque no me va a alcanzar. En un minuto. ¿Sí? La amplitud está dada por la normal distensión de la caja torácica. ¿Sí? Y el ritmo, ¿sí?, es la relación que existe entre la inspiración y la expiración. Entonces, el ritmo es relación entre inspiración y expiración. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir el Chicos, amplitud? está todo escrito en el PowerPoint. Lo que necesito es que me presten atención. Ya sé que están cansados
y que llevan mucho tiempo sentados escuchando clases en Meet, pero necesito que le presten atención a esto y tengo el teléfono pegado a mí, así que no sé cómo es que no escuchan. Dijimos 3 características de la respiración: frecuencia, amplitud y ritmo. La frecuencia es el número de respiraciones que se efectúan en un minuto. No lo escriban por favor en ningún lado, porque lo van a tener en los Power, y además está en el libro de gabinete, y además está en el libro del Potter Perry, ¿sí? Lo que necesito es que me presten atención, que escuchen lo que yo les estoy diciendo, porque se les va a complicar aquí un poquito cuando yo hable de las alteraciones, si no me prestan atención. Entonces dijimos, frecuencia, número de respiraciones que se efectúan en un minuto. La amplitud está dada por la normal distensión de la caja torácica, ¿sí? Y el ritmo es la relación que existe entre la inspiración y la expiración. Entonces, sabiendo esto, yo puedo decir, si la frecuencia es el número de respiraciones que se efectúan en un minuto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esa frecuencia se altera? Yo le controlo la frecuencia respiratoria a un paciente y resulta que, miren, los valores normales de la frecuencia respiratoria en un adulto oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto, ¿no? Respiraciones por minuto. Resulta que por debajo de 12 se denomina bradipnea, ¿sí? Bradipnea. Y por encima de 20 se denomina taquipnea, ¿sí? Taquipnea. Bien. Si está entre 12 y 20, entonces el paciente está en eupnea. ¿Bien? Ese es el valor normal, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo la anamnesis, el examen físico en un paciente y estoy haciendo la valoración de la respiración en ese paciente, no solamente yo voy a valorar la frecuencia respiratoria en ese paciente. Es decir, yo cuento en un minuto completo, ¿sí? Voy a contar las respiraciones en ese paciente, ¿bien? Pero no solamente voy a observar, voy a contar cuántas veces respira por minuto para saber si está en una bradipnea, en una eupnea o si está en una taquipnea, sino que además voy a mirar la amplitud, ¿sí? Si dijimos que la amplitud está dada por la normal distensión de la caja torácica, ¿qué pasa cuando esa amplitud es menor, es decir, cuando el paciente respira menos? ¿Qué pasa? Una respiración, entonces podemos tener una respiración lenta, ¿sí? El paciente respira lento, ¿bien? O el paciente respira rápido, ¿sí? Es decir, que está afectada la mecánica. Exactamente. Si el paciente respira rápido, por lo general ocurre cuando el paciente está sometido, digamos, a una situación de dolor. Miren, se los voy a hacer yo gráficamente. ¿Vieron cuando, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿sí? Que tienen una respiración rápida y superficial? ¿Bien? Bueno, esa es una respiración rápida y superficial que se llama, ¿sí? Hay una alteración en la amplitud, que en ese caso no es patológica, porque es propia del embarazo, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor, apaga el micrófono porque hacemos eco. Si tuviera un dolor en el flanco, digamos que el paciente tiene un dolor acá en el flanco derecho, ¿sí? Y el paciente cuando aumenta, ¿sí? Es decir, que expande la caja torácica, ¿bien? Sí, dijimos que la amplitud es la normal distensión de la caja torácica, ¿sí? Y el paciente, cuando va a inspirar, siente dolor en el flanco acá, en el flanco derecho, entonces lo que él va a hacer, va a respirar rápido y superficial. ¿Comprenden por qué? Porque si él respira más profundo, aumenta el dolor en el flanco derecho. ¿Comprenden? Entonces ahí es patológico,
porque algo está pasando en ese paciente que tiene esa respiración rápida y superficial. ¿Comprenden? Ahora, Una consulta. Cuando pasa eso, ¿el paciente se puede hiperventilar o no? claro, el paciente se hiperventila. Miren, ¿vieron cuando, por ejemplo, Sandra, ahí está, cuando el paciente, por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué el paciente se marea? Porque se hiperventila, ¿sí? Entonces, la hiperventilación hace que el paciente presente mareo. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, el paciente puede presentar todo lo contrario, una respiración lenta, ¿bien? Que es la llamada respiración de Kussmaul, ¿sí? Y puede presentar una alteración, aquí se los voy a escribir, en el ritmo, ¿sí? Si el paciente presenta una alteración en el ritmo, bien, ahí lo voy a escribir, una alteración en el ritmo, entonces, ¿qué puede suceder? Que el paciente, por ejemplo, tenga una respiración de Cheyne-Stokes o la respiración de Biot, ¿bien? Son dos tipos de respiraciones que se alteran en el ritmo. Si dijimos que el ritmo es la relación que existe entre la inspiración y la expiración, ¿bien? Es decir, que es regular, sí, que es constante. Aquí, ¿qué es lo que puede pasar en estos dos tipos de respiraciones? El paciente puede, o bien, empezar con una apnea, es decir, la apnea es el cese de la respiración, empieza con una apnea, como en la respiración de Biot, y después el paciente comienza los movimientos respiratorios, o el paciente puede comenzar con una respiración lenta, después viene una apnea, después el paciente empieza a respirar más profundo, ¿sí? Después viene una expiración corta, ¿sí? Y el paciente vuelve a entrar en apnea. Bueno, si ustedes ven esas alteraciones, ven eso en un paciente, bueno, hay alteraciones en el ritmo respiratorio, cuando cursa con una apnea en el medio. Todo esto debe ser valorado, es decir, como yo le decía, no solamente voy a ver la frecuencia respiratoria del paciente y nada más, no, tengo que ver también cómo es la amplitud, ¿sí? Cómo es la amplitud del tórax, bien, si ese paciente está teniendo una respiración lenta, si está teniendo una respiración rápida, bien, cómo es el ritmo en la respiración de ese paciente, ¿sí? Además podemos encontrar otras cosas, por ejemplo, como es la disnea, que es la dificultad al respirar, ¿sí? Que va acompañado de un montón de cosas, como por ejemplo el aleteo nasal, la cianosis, ¿sí? Bueno, la cianosis propiamente dicha, que es la disminución de la concentración de oxígeno en los tejidos, ¿sí? El paciente puede presentar una hipoxia o una hipoxemia, ¿bien? Puede presentar tos. Bien, ¿cómo es esa tos? No me quedo solamente con el paciente tiene tos. Bueno, sí, tiene tos, pero ¿cómo es esa tos? ¿Es una tos seca? ¿Es una tos productiva? Cuando es una tos seca, el paciente no tiene expectoración, ¿sí? Como el COVID, que cursaba con una tos seca. ¿Bien? Ahora, si es una tos productiva, el paciente va a expectorar, es decir, que elimina secreción, moco. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la característica de esa secreción? Si es blanquecina, lo más probable es que sea alérgico. Ahora, si es de un color verde o amarillo, lo más probable es que sea una infección y que puede ir acompañado también de un olor fétido, ¿sí? Si es, a lo mejor el paciente al expectora esputo con sangre, bueno, eso es una hemóptisis, ¿bien? Puede ser de un color como el del herrumbre, y que se da característicamente, es una característica de las neumonías, por ejemplo, ¿bien? El paciente tose y la expectoración yo la tengo que ver, ¿sí? No me quedo con que es que no es lo mismo, ¿sí? Que yo diga el paciente tiene tos, sí, bueno, pero ¿qué tipo de tos tiene ese paciente? ¿Cómo es la tos? ¿Sí? ¿Es seca? ¿No es seca? ¿Es productiva? Sí, es productiva, bueno. ¿Y qué tipo de característica tiene esa tos productiva? ¿Qué está expectorando? A mí me tiene que interesar. ¿Qué expectora ese paciente?
¿sí? Imagínense que no es lo mismo que un paciente tenga una expectoración blanquecina, que decimos, bueno, pues es un proceso alérgico, a que ese paciente me expectore sangre, que el paciente esté con una hemóptisis, ¿bien? O que el paciente esté cursando un cuadro infeccioso. Así es que la característica del esputo en la tos es muy importante, se llama así esputo, ¿sí? Es muy importante que yo vea qué características tiene ese esputo, ¿sí? También tengo que ver los ruidos respiratorios, así que aquí en la respiración, en el examen físico de la respiración, yo voy a usar la inspección porque yo estoy viendo, ¿sí?, cómo se mueve el tórax del paciente, ¿sí? Aquí puede aparecer también lo que se llama el tiraje, ¿bien? Y el tiraje, miren, normalmente nosotros cuando respiramos, ¿sí?, cuando no hay dificultad respiratoria, no nos vemos las costillas, entre las costillas, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa con el paciente con tiraje? El paciente tiene que hacer un gran esfuerzo para respirar. Entonces van a ver que el paciente cuando inspira, ¿sí?, entre las costillas se marca el espacio, ¿sí?, de la piel superficial, digamos. Entonces ustedes van a ver un hundimiento entre las costillas, ¿bien? Eso es tiraje, ¿sí? Puede haber también el uso de los músculos intercostales. Ustedes van a ver cómo el paciente utiliza los músculos accesorios de la respiración para poder respirar, ¿bien? Y entonces ahí yo estoy usando la inspección, así que lo estoy observando. Voy a usar la palpación también, ¿bien? Cuando yo controlo en ese paciente la frecuencia respiratoria. Ahora yo les voy a enseñar cómo vamos a controlar la frecuencia respiratoria, pero estoy usando la palpación para controlar la frecuencia respiratoria. Y estoy usando también la otra técnica que es la auscultación. ¿Por qué? Porque es mi deber también como enfermero escuchar los ruidos internos de ese paciente, ¿sí? ¿Qué pasa en los bronquios? ¿Qué pasa en los bronquiolos? ¿Qué pasa en los alveolos? ¿Qué pasa en esos pulmones, en esas bases, ¿sí?, en los vértices? ¿Qué hay ahí? ¿Bien? Pueden encontrar diferentes cosas. Pueden encontrarse con una sibilancia, con un ronco, con estridor, con cornaje, ¿sí? Mientras más arriba esté la obstrucción, ustedes lo van a sentir a ese tono que es más grave, como el cornaje, que es como si fuera el sonido de un cuerno, por eso se llama cornaje. ¿Por qué? Porque justamente se acentúa la secreción, digamos, lo que está obstruyendo la vía aérea, acá arriba, antes de la bifurcación traqueal. ¿Bien? Entonces, vean ustedes cómo no solamente es importante el control de la frecuencia respiratoria y me quedo ahí, ¿bien?, a que yo me vaya más y más y más profundo en el examen físico de ese paciente, ¿sí? Es decir, ¿qué está pasando con la amplitud? ¿Qué pasa con el ritmo? ¿Qué pasa con los ruidos que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Sí? Y si tienen duda, llamen a un médico y digan, miren, venga, yo aquí escucho algo que me parece que no es normal. ¿Bien? Porque ustedes no deberían escuchar una sibilancia, un ronco, una crepitación, ¿de acuerdo? Lo normal es escuchar la entrada del aire, ¿bien? Y que entra con total facilidad. O ahora, cuando ustedes escucharon algo, un ruido que no es normal, ¿sí?, entonces ahí algo está pasando. A lo mejor ustedes no pueden todavía identificar qué es ese ruido, pero sí adviertan al menos que hay algo ahí que no se está escuchando bien, ¿sí? El médico a lo mejor, con más experiencia, y si tiene buena onda, o si ustedes les piden, díganle, mire, enséñeme, dígame qué es esto que estoy escuchando, ¿sí? Y hay, como les digo, diversos cursos y posgrados y muchas cosas que ustedes pueden hacer bien para perfeccionarse cada vez más. No se queden solamente con lo que aprenden ahora y nada más, no. Vayan profundizando cada vez más y más, y además que la medicina, todo el tiempo está cambiando, así que siempre van a tener que estar estudiando y actualizándose, porque cambia todo el tiempo, ¿sí? Ahora,
Habíamos hablado de estas 3 características y de sus alteraciones, ¿sí? Les voy a enseñar a controlar la frecuencia respiratoria. Tengo yo aquí a mi clarita, ¿sí? Y mientras que yo le controlo a la clarita, por ejemplo, la temperatura, yo puedo en la clarita, realizar el control de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Es decir, vamos a optimizar el tiempo. Le estoy controlando la temperatura, la clarita, como ya estaba con la manito, el bracito acá, ¿sí? Yo le digo, clarita, te voy a tomar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué yo le digo que le voy a tomar la frecuencia cardíaca? Le tomo, de todas formas, acá, la muñeca, ¿sí? Pero en realidad le estoy controlando la frecuencia respiratoria, porque como ella lo puede modificar a voluntad, si yo le digo que le estoy controlando la frecuencia respiratoria, ella lo puede alterar y me va a dar un valor erróneo. Entonces yo le digo que le voy a controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Cómo lo voy a controlar? En un minuto completo reloj, voy a controlar, voy a contar o la inspiración o la expiración. Yo les recomiendo que cuenten la inspiración. Entonces, cada vez que la clarita inspira, 1 va a expirar. Inspira. 2, expira. Inspira. 3. Entonces, cada vez, ¿sí? Y con cada inspiración, yo las voy a ir contando en un minuto. ¿Bien? El total que me dé, bueno, esa es la frecuencia respiratoria que tiene clarita, ¿sí? Digamos que la clarita tiene, no sé, 30 de frecuencia respiratoria. ¿Qué hago con la clarita? Bueno, la voy a poner en una posición, ¿sí?, que va a favorecer la expansión del tórax. ¿Cuál es esa posición? La posición del semi-Fowler o del Fowler, ¿sí? Yo lo coloco al paciente en esta posición, ¿bien? Y puedo, hasta que viene el médico, suministrar hasta 2 litros de oxígeno. ¿Por qué no más? Y no durante mucho tiempo sin que el médico sepa, porque el oxígeno es un medicamento, ¿bien? Y como es un medicamento, tiene que tener la indicación de un médico. Pero sí yo puedo ir suministrando oxígeno hasta que venga el paciente. Lógico que yo me doy cuenta que la clarita está con una taquipnea y me voy rápidamente a avisarle al médico y le digo, mire, está con una taquipnea, yo ya lo coloqué en la posición del Fowler y comencé a suministrar 2 litros de oxígeno, ¿sí? Inmediatamente, lo que debería hacer, el médico viene y le evalúa la clarita, ¿bien? Lo que no puedo hacer es dejar al paciente con esa alteración de la taquipnea, en este caso, ¿sí? Dejarla la clarita así, me busco al médico, cuando vengo la paciente se ha descompensado aún peor. Algo tengo que hacer, ¿sí? Hasta que viene el médico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre el pulso arterial. Y para esto tengo una explicación muy sencilla, que la voy a borrar aquí, porque esto se los estaba explicando. ¿Quién tiene ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, puede. Cuando uno le va suministrando el oxígeno, ¿es verdad eso que se puede ir solamente de medio litro cada media hora? ¿O se le puede directamente colocar 1 o 2 litros si realmente se ve que es necesario? No, usted puede colocarle hasta 2 litros al paciente de oxígeno. Imagínese si usted tuviera un paciente... Sandra, apague el micrófono, por favor, porque hacemos eco. Imagínese que usted tiene un paciente con COVID, ¿sí? Y usted evalúa la frecuencia respiratoria en ese paciente y ese paciente está taquicárdico, está disnéico, está utilizando los músculos accesorios de la respiración y además tiene una taquipnea de 30, de 35. Le va a ir aumentando de a media hora, imagínese, va a empezar con medio litro, se le va a agotar el paciente, ¿sí? Usted puede empezar con 1 litro de oxígeno, ¿bien? Y a la media hora, a los 40 minutos, tiene que subirlo a 2 litros de oxígeno, porque se le va a agotar el paciente, ¿sí? Es decir,
primero tenemos que evaluar si el paciente está con una disnea acentuada, está con cianosis, está con tiraje, está utilizando los músculos accesorios de la respiración, está con aleteo nasal, está con una taquipnea. No puedo empezar con medio litro de oxígeno porque eso y la nada es lo mismo. Le va a tener que colocar sí o sí de 1 a 2 litros de oxígeno en esas condiciones. Bien. Ahora, si el paciente solamente presenta una taquipnea y nada más, bueno, puedo empezar tal vez con 1 litro de oxígeno y de todas formas usted va a avisar inmediatamente al médico y el médico es el que va a venir y va a decidir qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Lo que yo no puedo hacer es dejar al paciente sin hacer absolutamente nada para mejorar, ¿sí?, la dinámica respiratoria, la mecánica, digo, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a hablar sobre el pulso. Bien. Vamos de nuevo con el dibujito. Este que está aquí es nuestro corazoncito, ¿sí? Ahora, este corazoncito ya sabemos que tiene 4 cavidades. Inteligentemente funciona a una gran velocidad, ¿sí? Bueno, por acá, a través del conducto, de una conducción eléctrica, recibe por acá y se contrae por acá, bien. Ahora, recibe oxígeno, sangre que viene oxigenada del pulmón, ¿bien? Hace su recorrido, todo lo que tiene que hacer y va a salir por acá, ¿sí? Es decir, se contrae, sístole, se contrae. La sangre que sale por aquí va por el callo aórtico, va a salir, es un gran volumen de sangre. Imagínense que de acá del pulmón viene ya la sangre hermosamente preparada, oxigenada, me entra y ese volumen de sangre se eyecta por aquí, ¿sí?, para ser distribuido al resto del organismo. Bien, imagínense la presión con la que sale la sangre de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Aquí suceden 2 cosas. Sucede que la sangre ejerce una presión sobre las paredes del vaso sanguíneo, que son paredes elásticas. Bien, recuerden esa palabra, paredes elásticas. Ejerce una presión sobre estas paredes elásticas y la pared del vaso sanguíneo, ¿sí?, ejerce una presión a la inversa, ¿sí? Es decir, son fuerzas contrarias. Esto es pura física. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ir a medir aquí abajo, esta es la manito de ustedes, así, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Qué es? Yo tengo la arteria radial, acá, por ejemplo, ahí está la arteria radial. Yo le voy a ejercer una presión, ¿sí?, con el dedo índice, que es el que indica, y el medio, ejerce una presión sobre esta arteria, ¿sí? Ahí, tac. Y la oblitero. Es decir, le hago presión sobre esa arteria y voy a sentir que late, ¿no? Late, perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo acá? Bueno, lo que estoy sintiendo es esto. Yo con la sístole, el corazón saca sangre por acá, tic, 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 viene hasta acá, ¿no? En la diástole, en la diástole se relaja el corazón, así es que yo con cada latido, con cada vez que, tic, que saca sangre, voy sintiendo el latido aquí. Lo que siento es el latido. En la boca arriba. ¿Bien? ¿Por qué yo la voy a sentir acá? Es decir, siempre que yo haga presión sobre un hueso, ¿no?,
tengo acá la arteria, acá tengo la arteria y acá está el hueso. Siempre que yo haga presión sobre una superficie ósea, es decir, sobre un hueso, bien, hago presión acá, voy a obliterar en cierta forma, hago presión contra la superficie rígida que es el hueso, ¿no? Y ahí es donde yo siento el pulso. Bien, ahora, para el pulso existen ciertas condiciones. A saber, el pulso, como es la frecuencia respiratoria, tiene características, y aquí se las voy a complicar solamente un poquito. Es decir que, miren, yo tengo una mnemotecnia para esto, y es la palabra frita, frita. Entonces, cuando yo les pregunte características del pulso, frita, donde F corresponde a la frecuencia, que es lo que hemos estado viendo, la frecuencia cardíaca, ¿sí? La R es el ritmo, la I es la intensidad, ¿sí? La T es la tensión y la A es la amplitud. Que de verdad me encantaría explicárselo porque es un tema que me fascina, pero no tenemos tiempo. De todas formas, está bien escrito, está bien explicado en el PowerPoint, ¿sí? Ahora, como en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Yo no solamente me voy a fijar o voy a prestar atención a cuál es la frecuencia cardíaca. En un adulto normal, la frecuencia cardíaca, ¿sí?, tiene un valor, a ver si lo voy a dar vuelta, de 60, frecuencia cardíaca, de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Frecuencia cardíaca normal en un adulto de 60 a 100 latidos por minuto. Si está por debajo de los 60 latidos por minuto, entonces el paciente presenta una bradicardia o bradisfigmia, ¿sí? Si el paciente presenta una frecuencia cardíaca por encima de 100, entonces el paciente tiene una taquicardia o una taquisfigmia. Si está entre 60 y 100, entonces el paciente sí está eucárdico o eucardia o eufigmia, ¿bien? O eufígmico. Así es que esa es una de las alteraciones que ustedes pueden encontrar. Bien, hay alteraciones que no se las puedo nombrar ahora porque no vamos a terminar más, que tienen alteraciones en el ritmo, alteraciones en la intensidad, alteraciones en la tensión y alteraciones en la amplitud, ¿bien? Y que yo tengo que saber identificarlas. ¿Por qué tengo que saber identificarlas? Supongamos que yo estoy controlando el pulso aquí, en este paciente, ¿sí? Yo he controlado la frecuencia cardíaca, pero yo noto algo raro acá, como que el ritmo, no hay una continuidad en el ritmo, ¿sí? Hay una discontinuidad acá en el ritmo. ¿Qué está pasando? ¿Bien? Puede que este paciente esté con una arritmia, ¿sí? A lo mejor siento que en la amplitud, bien, todas las ondas tienen que ser más o menos iguales, ¿sí? Por ejemplo, en el ritmo, para contarles a ustedes de qué se trata el ritmo, todas las ondas, ¿sí? Esta y esta, que es la que ustedes van a sentir cuando ustedes palpan, van a sentir el choque, ¿sí? Tac, tac, tac. Bien, si yo la siento igual, ¿sí?, entonces tiene el mismo ritmo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bien, y esta onda es igual a esta y es igual a esta, ¿sí? No pasa nada, el ritmo está bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo esta onda, bien, y la que sigue no es igual,
es más pequeña. Y la que sigue vuelve a ser alta, y la que sigue vuelve a ser pequeña. Bien, ahí hay una discontinuidad en el ritmo. ¿Qué pasó con el ritmo ahí? ¿Sí? Puede que el paciente tenga una arritmia, ¿sí? Puede haber una alteración, a lo mejor, en la tensión. La tensión es la dureza de la arteria. Cuando yo palpo una arteria, es la presión que yo ejerzo hacia abajo para obliterar la arteria, es decir, para dejar de sentir el pulso. Bien, hay personas, la mayoría de nosotros creo que somos todavía sanos, ¿sí? Cuando vamos a sentir el pulso, apenas colocamos el dedo índice y medio sobre la superficie de la piel y ya sentimos, ¿sí?, el pulso. Bien, hay personas donde ustedes tienen que hacer mayor presión hacia abajo para poder sentir el pulso. Bueno, hay una dureza ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona puede llegar a tener una arteriosclerosis, ¿bien? Entonces, por eso es tan importante que yo me fije en todas las características del pulso, porque puede haber una patología de base, ¿bien? O puede haber otra alteración que aún no ha sido descubierta en ese paciente, no lo sabemos. Por eso les digo que no solamente miro la frecuencia cardíaca, sino también que tengo en cuenta las otras características que tiene el pulso y que son iguales de importantes que la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien. Profe, también se puede decir que gracias a la frecuencia cardíaca podemos conocer de que el paciente tiene fiebre. Sí, por supuesto, porque el paciente va a estar con una taquicardia. Bien, ahora vamos a desarrollar la técnica. Se me va a apagar el teléfono en cualquier momento. Ahora sí, con el termómetro puesto, en la Clarita, a lo mejor ya se lo saqué porque ya sonó, le digo, Clarita, te voy a tomar la frecuencia cardíaca. Yo acá sí, chicos, miren, yo estoy acá con mi dedo índice y medio sobre la arteria radial de la Clarita. Bien, y controlo la frecuencia cardíaca en 1 minuto completo. Nada de 15 segundos y lo multiplico por 3. No, ¿por qué? Antiguamente se decía que se podía tomar la frecuencia cardíaca así, 15 segundos y lo multiplicaba por 3. ¿Qué es lo que se descubrió? ¿Sí? Que en algunos pacientes, pasados los 15 segundos, podían aparecer alteraciones en las características del pulso, ¿comprenden? Como las que hemos estado viendo, ¿sí? Por ejemplo, se descubrían arritmias, ¿bien? Entonces, se debe realizar en 1 minuto completo, ¿sí? En 1 minuto completo yo empiezo a sentir el pulso y los voy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que yo siento el choque del pulso, ¿no?, en mi mano, porque lo voy a sentir ahí, ¿sí? Sí, miren, si esta es la arteria, esta es la superficie de la piel, ¿no? Y yo estoy controlando el pulso acá, voy a sentir acá, siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Acá lo voy a sentir, ¿sí? En la yema de los dedos, voy a sentir el choque de esa arteria, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En 1 minuto completo y cuento cuánto fue. Vamos con la presión sanguínea. Esperen que baje acá. Bien. La presión sanguínea. Miren. Vamos a volver al dibujito del corazón. Dijimos que acá tenemos nuestro corazoncito, ¿sí? Con sus 4 camaritas. Ya sabemos que por acá vamos a recibir oxígeno, que viene del pulmón, sangre oxigenada, y por aquí la vamos a sacar al resto del cuerpo. Sangre oxigenada. ¿Bien? Perfecto. Esto ocurre durante la sístole. ¿Sí? Ahora, en la sístole se contrae el corazón, saca la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Y en la diástole se va a relajar.
Cierra las válvulas y se relaja. Dijimos que por aquí tenemos un bracito, ¿sí? Este es nuestro brazo, ahí la manita. Sale sangre, viene un gran volumen de sangre, sale con fuerza, viene por acá, así, con mucha fuerza. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo ahora que controlarle la tensión arterial al paciente, entonces este es el manguito, ¿no? Acá está el reloj, el manómetro de mercurio, ¿bien? Y por aquí está la perita con el que insuflo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que yo en realidad mido, ¿sí?, es la presión de aire que hay adentro del manguito. ¿Por qué? Acá viene sangre con mucha fuerza, así, mucha fuerza. Yo empiezo a aumentar, ¿bien?, la presión en el interior del manguito. Entonces se oblitera, o sea, es decir, acá se detiene el flujo de sangre, ¿bien? Se detiene el flujo de sangre, por eso es que inclusive hasta el paciente le cambia de color el brazo y ni les cuento si lo dejan más de 2 minutos. ¿Bien? La sangre se detiene aquí, ¿por qué? Porque la presión adentro del manguito, ¿sí? Miren, yo les voy a mostrar algo del manguito. Esperen que se me dificulta un poco. Este es el manguito, ¿sí? El manguito adentro tiene una cámara neumática, ¿bien? Y este es el reloj, el manómetro de mercurio. Siempre el manómetro de mercurio va a ir puesto así en el brazalete, en el manguito, ¿bien? El manómetro no va arriba de la cama del paciente, no va al lado del paciente, no lo tengo en la mano, en la otra mano, no. El manómetro de mercurio va de esta forma y para eso ha sido diseñado así. Vale, ahora, yo comienzo, lo coloco en el brazo del paciente, tiene que estar a 2 centímetros, la parte inferior del manguito, es esta, la de abajo, a 2 centímetros por encima del pliegue del codo del paciente. Esta es la perita, ¿sí?, que tiene una válvula de seguridad que yo la cierro. Una vez que la cerré, comienzo a insuflar. Yo lo voy a poner al manguito entre mis piernas para que aumente, suba, haga presión. Miren, ¿sí? Ahí está. Y me empiezo a bajar. Empiezo a bajarlo, ¿bien? De acá, porque lo voy aflojando de la válvula. El aire sale por acá abajo, ¿sí? Empiezo a bajarlo. Me va a dar un valor, ¿bien? Fíjense en cómo la aguja está en 0, acá, y el máximo es 300. Jamás van a tener 300, pero bueno. Y se mide en milímetros de mercurio. Bien. ¿Por qué les digo que en realidad lo que medimos es la presión de aire que está dentro del manguito? Porque nosotros aumentamos, con la perita, la insuflación, aumentamos, ¿sí?, la presión de aire en el interior del manguito, ¿bien?, hasta que supera, escuchen bien, supera la presión, ¿sí?, del volumen de sangre que viene por acá. ¿Bien? ¿Para qué? Para detenérmelo. Me detiene ahí la sangre. ¿Bien? Cuando yo empiezo a bajar con la válvula esta que está acá, empiezo a bajar, ¿sí?, lo que yo voy a escuchar es el primer sonido de Korokov. Son 5 fases. En la primera fase yo escucho apenas un loop, ¿sí? Después yo empiezo a escuchar en las fases 2 y 3 una mayor intensidad, boom, 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 con fuerza, ¿sí? Y empieza a bajar acá el reloj, ¿sí? Digamos, la agujita empieza a bajar. Y de hecho ustedes van a ver que sube, baja, con fuerza, ¿no? Segunda y tercera fase de Korokov. En la cuarta ya tiene una menor intensidad hasta que
en la última fase, en la quinta, ya no escuchan nada. El primer ruido corresponde a la sístole y el último ruido va a corresponder a la diástole. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo en realidad estoy midiendo? Cuando yo dejo de hacer presión, acá disminuye la presión, ¿bien? Lo que pasa es que chocan las paredes de las arterias, ¿sí? Chocan las paredes entre sí. Y ese es el ruido que yo siento, el choque del colapso arterial. Bien, al yo ir bajando la presión con la válvula, porque le voy quitando presión de aire, bien, cada vez yo siento menos el choque de las paredes, el colapso, bien, hasta que ya se normaliza y no hay colapso de las paredes. Y eso es el sonido que yo escucho. El primer ruido va a corresponder a la sístole y el último ruido corresponde a la diástole. Bien, ahora, en un adulto normal, los valores normales oscilan entre 120 y 80. ¿Qué cosa? Como el manómetro mide en milímetros de mercurio, bueno, milímetros de mercurio, ¿sí? Milímetros y este símbolo químico del mercurio, ¿sí? Milímetros de mercurio. Puede llegar el paciente hasta tener 100, 110, ¿sí? No pasa nada. Ahora, si ya el paciente tiene 90, 60, ese paciente está hipotenso, ¿bien? Está hipotenso, ¿sí? Si tiene un paciente entre 140, 80 y va subiendo, por ejemplo, yo digo 140, 80 hoy, 140, 80 mañana, 150, ese paciente, ojo, que es un paciente hipertenso, ¿sí? Y así, hasta llegar a un máximo puede llegar, no lo sé, 220, no sé, 220, 130. Este paciente está en un estadio grave de hipertensión, es un estadio 4 de la hipertensión arterial, ¿sí? Lógicamente, cualquiera de las dos variaciones, ya que sea que el paciente esté hipotenso o que esté hipertenso, tengo que dar aviso, ¿bien? Es decir, mire, el paciente está hipotenso, el paciente está hipertenso, sobre todo si el paciente, por ejemplo, está hipotenso y tiene que irse a hacer un estudio. Y ojo con la lipotimia, cuando el paciente ustedes lo bajen de la cama y lo sienten, porque le va a hacer la lipotimia, probablemente, o una hipotensión ortostática. Bien. Y si está hipertenso, también. Ahora, hay ciertas patologías donde el paciente es mejor que esté hipertenso, ¿sí? Por ejemplo, el ACV. No les voy a decir por qué, porque nos vamos a demorar mucho, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta, por favor? Sí. Mire, yo normalmente mi presión es de 90 a 60, o sea, casi siempre está en esos valores, pero a mí me dijeron que, o sea, que puede ser normal y me han dicho que el médico que no me quiere dar medicación, por ejemplo, para subirla porque no lo ve necesario. Mi papá también es de tener esa presión así de 90 a 60. No sé si estará bien o habría que hacer otra consulta. ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto peso? 57. Está perfecto. Ah, bueno. Va a manejar esos valores, 100, 60, 90, 60, ahora. Si disminuye, no sé, 70, 60, ojo. Pero eso también tiene que ver, muchos chicos, con la contextura física del paciente, con la historia de... ¿se acuerdan cuando hablábamos en la anamnesis? ¿Cuál es la historia del paciente? ¿Cuáles son sus antecedentes? Su mamá era hipertensa, su papá era hipertenso, su papá es hipotenso, su mamá es hipotensa. ¿Cuáles son los valores que manejan de tensión arterial familiar? La historia familiar. A mí me dice mucho de un paciente, la historia familiar. Si yo me encuentro de repente con un hallazgo así, un día el paciente tiene 140-80, voy a decir, ese paciente es hipertenso porque tiene un día 140-80, y me pongo a fijarme en su historia familiar y resulta que la madre no es hipertensa, el padre no es hipertenso, no tiene antecedentes de hipertensión, y bueno, a lo mejor el paciente estaba emocionado, el paciente a lo mejor estaba cursando un estado febril, algo pasó que ese día justamente el paciente estaba con 140-80.
pero no quiere decir, ¿sí?, que el paciente sea hipertenso o que haya algún otro tipo de alteración, ¿bien? Recuerden que la función renal tiene mucho que ver también con la tensión arterial, así es que puede ser otra cosa, pero no por eso voy a decir que el paciente es hipertenso, sino que para eso existe la anamnesis que nosotros hacemos en el paciente, de su historia de vida, de los antecedentes familiares, ¿bien?, para poder llegar a un diagnóstico certero en ese paciente. Bueno, chicos, los dejo. Practiquen en sus casas frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. No, me olvidé de hablar algo de los pulsos, ¿sí? Porque lo pasé muy rápidamente, y es las diferentes zonas donde ustedes pueden encontrar los pulsos, ¿sí? Por ejemplo, miren, se los voy a mostrar rapidito en la clarita y nos vamos. Aquí tienen un pulso, ¿sí?, que es el pulso temporal, ¿bien?, que se encuentra justo por delante de la oreja, ¿sí? Tienen otro pulso acá, en el maxilar inferior, ¿sí? Tienen otro pulso muy importante, el pulso carotídeo. Tienen otro pulso aquí, en la clavícula, ustedes se la palpan a lo largo a la clavícula, en el medio, por detrás, es decir, que queda como una hendidura, un hueco. Si ustedes hacen un poquito de presión, apenas hagan un poquito de presión, van a encontrar, ¿sí?, un pulso, ¿sí?, en la zona media clavicular, o sea, supraclavicular, ¿sí? Van a encontrar otro pulso en el húmero. Entonces tenemos humeral, braquial, que es la que utilizamos para cuando realizamos el control de la tensión arterial. Recuerden que primero yo palpo la arteria, donde voy a poner la campana del estetoscopio. No pongo yo la campana del estetoscopio por debajo del manguito, nunca, porque les va a dar un error, un valor erróneo, ¿sí? Yo nunca hago eso. ¿Por qué les va a dar un valor erróneo? Porque ya les expliqué que adentro del manguito hay una mayor presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy midiendo en realidad es la presión que hay en el interior del manguito, del manguito, bien digo. Así que si yo pongo el estetoscopio por debajo del manguito, me va a dar un valor más alto, siempre. Por eso es que se coloca el manguito 2 centímetros por encima del pliegue del codo del paciente, busco la arteria, ¿sí?, braquial, y ahí voy a apoyar la campana del estetoscopio. Otro pulso muy utilizado es el pulso radial, ¿bien? Pulso femoral, ¿sí?, justo en la ingle. Pulso femoral, también un pulso muy buscado. Pulso popliteo, que se encuentra, mire, acá, ¿sí?, en el hueco popliteo, por detrás de la rodilla. Pulso tibial posterior, que está el maleolo interno, acá está el maleolo interno, bueno, por detrás del maleolo interno está el pulso tibial posterior. Y aquí arriba ustedes van a encontrar el pulso pedio, ¿bien? Así es que ya les enseñé todos los pulsos, pónganse a practicar, ¿bien? Lo pueden practicar en ustedes mismos, lo pueden practicar en otra persona, en los pulsos. Entonces, pulsos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, ¿sí? Bueno, ¿Están ahí? profesora. Sí. Sí. Bueno. Sí, profe. Listo, les subo entonces el material. Yo les iba a hacer un trabajito práctico sobre signos vitales, pero lo voy a pensar. Cualquier cosa se los subo. Bueno, ¿Sí? profesora, no se olvide Pero lo de los uniformes. sí o sí les subo el material de los PowerPoint de vitales, ¿sí? Y ya voy a hablar con este señor a ver qué
qué es lo que vamos a hacer con los uniformes, ¿de acuerdo? Bueno, profesora. Bueno, profe. Bueno, chicos, que estén bien, que tengan buena semana, nos vemos. Gracias igualmente. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe.